¿Te has sentido inútil y que no mereces nada, que no hay nada mejor para ti, que te toca vivir lo que tienes que vivir, que ya no hay esperanza y que tienes que esperar a que la vida pase? Déjame decirte, ese era mi caso, esa era yo. Desde muy pequeña siempre me he visto chiquita, siempre me he visto pequeña. ¿Y cómo puedo decirte esto? Porque a las personas que tenían mi edad, desde mis 8 años, 7 años, lo noté. Podía ver a una amiga, a un amigo de 7, 8 años, y yo igual los veía a ellos mucho más grande que yo, que eran más grandes que yo. Y yo a los 15 años todavía seguía viéndome así y me desesperaba porque de mi edad yo veía a muchos hablando con personas de 25, de 30, con los maestros de las escuelas, hablando así como tú a tú, como que normal, se veían iguales. Y yo, pero yo, ¿por qué me veo solamente pequeña? Yo solamente me veía chiquita, diminuta, entonces era tímida y siempre estaba así como recogida, mirando el piso, jamás miraba hacia arriba. Empecé a obligarme a mantener mi mentón alto, empecé a obligarme a no mirar el piso, sino mirar al frente, que cada vez que yo mirara al frente ya veía el piso y lo que ya venía. Entonces, mantener mi mirada fija, dejar de mirar abajo, no mirar los ojos de la persona. Todo eso empecé a obligarme a hacerlo porque estaba cansada, porque yo ya no quería verme pequeña y me retaba poder hablar con alguien y verme igual como el tú a tú, que no hay, como que no hay diferencia, tú no eres mejor que yo, porque ese era mi problema. No era que las personas fueran más grandes o que tuvieran mejor conocimiento o se creyeran lo mejor de lo mejor, aunque no debo negar que uno que otro sí me encontré, pero este, ninguno tenía como esa intención de verme a mí pequeña. Ninguno tenía esa intención de mirarme como que, ay, esa eres tú, Nina, ay, hola. No, así me sentía yo, así me veía yo. Y no era eso, no era lo que estas personas tenían. Y entonces empecé yo a rodearme de personas, pues mi peor es nada, peor es quedarme sola. Y ya en el high school, en Colombia le decimos bachillerato, empecé a verme sola, estando sola, y empecé a dar las paces y así, bueno, si tengo que ir al recreo y tomar mis 11 solas, pues me lo voy a tomar sola. Me sentía un poco incómoda de que me vieran sola, pero empecé a disfrutarlo tal punto que decía, ojalá no venga nadie, ojalá no se me acerque nadie, que me dejen sola, y se me acercaban personas y podía compartir y empezar entonces a aplicar aquello que me estaba forzando a hacer y verme igual que ellos, que no era diferente. Tenía mucho miedo de verme superior a ellos porque no quería o sea, no quería que ellos sintieran lo que yo estaba sintiendo al verme pequeña. Me la pasaba triste, lloraba a solas en mi habitación, pensaba que yo no le importaba a nadie, que a nadie le interesaba lo que yo vivía, que no había nadie que le interesara que lo que había en mi pensamiento. En mis 13 años conocí a 3 amigos que aún sigo amando. Tengo contacto solamente con una de ellas, con los demás no. He sabido un poco de sus historias gracias a la tecnología, pero no he tenido acercamiento, no nos hemos hablado, pero todavía tengo ese cariño y ese aprecio porque en ellos pude verme como yo era, a pesar de que todavía trataba de poder verme como igual a ellos, pero no me sentía pequeña, no me sentía diminuta. Podía expresarme un poco mejor, podía expresarme como me sentía, aunque a veces me lo guardaba, pero era con quienes podía ser un poquito más yo.
Eran dos amigos y una amiga desde los 13 años. Con ella todavía tengo contacto. Nos identificamos muchísimo porque nos pasaba exactamente lo mismo. Una época cuando me casé que nos separamos, bueno, me ennovié y nos separamos. Cuando me ennovié, lo hice desde ese punto de vista, del punto de vista de que nadie me iba a ver, que nadie me iba a valorar, que yo no era nada ni nadie. Entonces, pues esta persona me vio. No, nadie me veía, mis padres, mi papá sobre todo, era un hombre muy sobreprotector, buscaba cuidarme, buscaba que no me pasara nada, todo lo hacía desde el amor. Y yo, notaba que nadie me iba a conocer, que yo no era fácil para expresarme, que yo no era fácil para hacer amigos. Y dije, jamás me voy a casar. Y eso quiero, y yo quería casarme, y yo dije, nunca me voy a casar. 18 años tenía. 18, bueno, 16 años. Y a los 18 fue que yo me casé por esta mentalidad, esta creencia. Nadie me va a mirar, nadie voy a conocer, siempre estoy aquí encerrada, no me expreso fácilmente, no soy de hacer amigos, entonces jamás voy a ver a nadie, me voy a quedar sola y ya tengo 18 años. Grave error porque no estaba viendo la verdad, no estaba viendo lo real. Y otro error fatal que cometí yo es que no expresaba lo que sentía, no hablaba la verdad, siempre me guardaba todo porque buscaba proteger a otros, porque no quería que se dolieran, no quería que les afectara nada de lo que yo pudiera hacer. Y eso fue lo peor que pude haber hecho. Muchas veces al decir la verdad, al decir cómo nos sentimos, puede que causemos una molestia o causemos un dolor en otra persona, pero está bien, porque cada quien percibe su mundo, percibe lo que tú haces de una manera que no puedes controlarla. Tú no puedes controlar eso, pero sí puedes controlar el cómo tú lo dices, cómo tú lo hablas, desde si lo estás haciendo desde el amor y desde qué intención lo estás haciendo. Y pues si lo estás haciendo desde la intención correcta, desde el amor, desde la entrega, de como que ok, mira, lo siento. Primero, me amo mucho y te valoro, te respeto y por eso tengo que decirte esto. Es supremamente importante hablar y no quedarse callado. Toda mi vida me callé. Toda mi vida estuve buscando complacer a los demás y dejándome a mí a un lado, no escuchándome, no valorándome, no respetándome, porque había momentos en donde yo no quería hacer cosas, no quería salir con mis amigos, no quería hablar, no quería estar en un lugar y me obligaba a estarlo porque no quería que esa persona que me invitó se sintiera mal, no quería que se sintieran rechazados, no quería que se sintieran abandonados de mi parte, entonces me quedaba allí y me estaba irrespetando. Cuando tú tienes una amistad y tú le dices, es que, mira, en este momento no quiero hacerlo. Si es un amigo de verdad, una amiga de verdad, se van a quedar ahí y te van a entender y van a comprender lo que tú estás atravesando y no se van a ir, van a estar allí. Son esas personas que están en los momentos difíciles, en donde más necesitas de tu apoyo, que ahí van a estar, aunque tú hayas dicho en algún momento, no, ¿sabes? No. Es que ahí es donde se expresa más la confianza, donde tú puedes realmente ser tú y dejar de ponerte una careta por agradar a los demás. Esto normalmente viene por una herida de abandono, de rechazo, que fue lo que yo experimenté a la edad de 5 años, mi perspectiva sobre una situación que yo viví cuando mi papá me miró de una manera que te debo decir, yo sentí que me estaba matando con la mirada, me sentí intimidada, me sentí terriblemente mal y fue por la perspectiva que yo tuve. Si vemos entre los ojos de mi papá, realmente él tenía razón.
Él tenía razón, yo había abierto mi boca y había dicho algo privado de nuestro hogar, de nuestra familia, que no tenía por qué decirlo. Porque en ese momento yo vi que mis papás se quedaron callados y no respondieron y yo con mucha naturalidad a mis 5 años empecé a responder, cosa que no debía haber hecho porque era de la intimidad de nuestro hogar, de nuestra familia. Y eso era algo que no se debía responder. O sea, la persona que hizo la pregunta fue imprudente, no tenía por qué haber hecho esa pregunta. Y uno de niño ingenuo que no sabe responde. Pues mi papá, desesperado, viendo a ver cómo me callaba, me miró horrible y eso hizo que yo empezara a verlo de la manera incorrecta. Y puedes tú decirme, Nina, pero es que eras una niña, pero ¿cómo ibas tú a saber que te estaba corrigiendo por algo que no estaba bien? Es verdad, pero si yo lo hubiese mirado, mi papá me está diciendo que me quede callado, me voy a quedar callada. Y lo hubiese dejado ahí, hubiese sido totalmente distinto, la percepción hubiese sido distinta. Estoy segurísima que si esto le hubiese pasado a mi hermana lo hubiera visto distinto. Si esto le hubiera pasado a mi hermano lo hubiera visto también totalmente distinto, no de la misma manera como yo lo vi. Si te hubiese pasado a ti también. Es la percepción que nosotros podemos darle a la situación. ¿Qué hice? Simplemente la cambié y vi el amor de mi padre en ese momento de querer protegernos, de querer cuidarnos, porque habían cosas que no se tenían por qué decir. O sea, como dice, la ropita sucia se lava en casa. Eso no lo sabía. Y yo lo tenía o sea, yo lo empecé a entender. Y dije, yo me identifiqué creyendo que no era buena para hablar, que yo no era buena comunicando, que cuando realmente no era eso. O sea, yo me comunicaba muy bien y hablaba muy bien. Simplemente que no sabía callarme cuando tenía que callarme. Y ahí empecé a verme pequeña en todo. No hablaba, se me dificultaba, por eso se me hacía más fácil hablarle a una cámara, hablar en un micrófono, porque estuve trabajando en radio. Mis padres no podían ni creer que yo hubiese podido sacar una carrera como comunicación social y periodista, porque pensaban que mi timidez me iba a impedir estar frente a una cámara, estar ante un público muy grande, pero era todo lo contrario. Se me facilitaba mucho más, era más elocuente, no como ahora que se me traban las palabras, pero sí, o sea, se me daba mucho más fácil hablar. Tú me ponían un micrófono y que me callen, no podían callarme. Sentía que yo era otra frente a un micrófono, frente a varias personas. Sentía que era totalmente diferente, porque esa perspectiva de pequeña fue cuando estaba hablando uno a uno, cuando estaba hablando cerca de otra persona, y eso hizo que me cerrara y empezara a ver diferente, ver de una manera errada todo. Cambié mi percepción. Empecé a ver el amor de Dios en medio de esa situación. Empecé a entender que mi papá hizo lo que pudo con lo que tenía y el conocimiento que tenía en ese momento. Y empecé a entender cuál era mi responsabilidad y a transformarlo y a cambiarlo. Pues hoy en día ya soy totalmente distinta. Ya ahora puedo hablar, puedo comunicarme. Si me ven de pronto con un grupo de personas y estoy callada, me encanta analizar, me encanta escuchar, me encanta observar y eso lo vine desarrollando. Desde el momento que me veía pequeña, lo desarrollé. Empecé a notar y a ver comportamientos, empecé a analizar a las personas, porque me quedaba callada. Si no hablaba, entonces, ¿qué podía hacer? Escuchar, analizar, mirar, y por eso también sabía que tenía que responderle a cada persona para poderle agradar, para poder estar a gusto con esa persona, identificarme un poquito más a esa persona, por mi identidad en esa persona, para no recibir ningún rechazo ni ninguna abandono. Grave error, eso sí, pero de que me sirve ahora para poder analizar y ver algunas cosas que puedan ayudarte, aportarte, eso me trajo la gran bendición
al verme en ese tiempo de esa manera. Por eso no cambio nada. Quizás yo decía antes, años atrás, oye, pero si yo hubiese empezado a notar esto que ahora noto, si yo lo hubiese entendido a mis 16 años, a mis 17, no me hubiese casado. Y yo, si lo hubiese hecho desde los 6 años, sería totalmente otra. Quizás hubiesen sido otros los problemas, las creencias que hubiese creado y generado en mi mente. De seguro que sí. Pero lo que viví y pasé y los tiempos que yo experimenté, estoy tan agradecida con Dios de haberlos vivido. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Uno de ellos lo recuerdo tanto, porque tenía como 13, 14 años, donde me tiré al suelo del cuarto de mis padres a llorar y a hablarle a Dios. Si me preguntas exactamente por qué fue y cuál fue el detonante, no lo recuerdo, realmente no lo recuerdo. Lo único que recuerdo fue la experiencia que viví ese día, porque me rendí totalmente a Dios. Me rendí a su perfecta voluntad y dije, ¿sabes qué? Que se haga lo que tú quieras. Que se haga lo que tú quieras. Yo voy a vivir, yo quiero servirte a ti, yo me entrego totalmente a ti y que se haga como tú quieras, llorando, porque yo quería algo distinto, yo quería algo diferente. No recuerdo bien si era porque mis padres habían recibido una palabra donde les estaban diciendo que iban a viajar y que iban a estar afuera y yo deseaba estar con ellos porque eso sí recuerdo que lo viví de pequeña, no sé si fue en ese momento que me rendí con Dios y que le dije, ok, que se haga lo que tú quieras, yo cuido a mis hermanos, yo me preocupo por ellos, porque lo hice como 3 veces esa rendición, pero en esta ocasión lo que yo experimenté y lo que yo viví fue sentir a Dios como un padre que se acercaba a mí, que me abrazaba y que lloraba conmigo. Y eso a mí me ayudó, me sanó muchas cosas y me liberó de otras. Y pude ver que Él estaba conmigo. Eso lloré fue de gratitud, mi llanto cambió a gratitud total. Me vino una paz y una tranquilidad que no podía explicar. Y en otras ocasiones pasé lo mismo y también experimenté la paz, experimenté la tranquilidad. Pero había algo, aún no había cambiado mi mente, todavía no había cambiado y había dejado atrás con lo que me había identificado. Había experimentado, tenía experiencias muy bonitas de relación con Dios, pero no había empezado a trabajar mi identidad. Qué tan importante es hacerlo, pero a la vez es tan incómodo y tan difícil porque hay que trascender esa incomodidad, porque resulta que Pablo lo describe de una manera un poco más sencilla. El viejo hombre y el nuevo hombre. Es esa nueva identidad y la vieja identidad. Y Pablo lo que habla es que a nosotros se nos dificulta matar el viejo hombre, dejarlo morir. Y por eso a veces cometemos aquellos errores que cometemos. El viejo hombre, para que sea muerto, tiene que atravesar por esa incomodidad, porque no quiere morir, quiere seguir allí, quiere seguir con las mismas creencias, quiere seguir viviendo lo mismo. Y de una u otra forma se levanta. Carl Jung lo denomina el ego, aquello que quiere salir y controlar su propia vida, cuando el nuevo hombre, esa nueva identidad, le entrega el control total a Dios y descansa en su perfecta voluntad. Entonces ahí hay una lucha entre el ego y la voluntad de Dios, y la rendición es la que nosotros podemos decidir, entregarnos totalmente a lo que Dios quiere y a su voluntad. Y cómo podemos matar este ego, este viejo hombre,
es observando nuestras sensaciones, observando esas emociones sin etiquetarlas para poder entonces identificarnos con Cristo, identificarnos con Dios. Una vez que yo hice eso, que empecé a identificarme con Dios, empecé a ver mi valor en Dios, mi vida empezó a cambiar y a dar un vuelco total, porque por ahí vino mi separación, vinieron un montón de cambios y rupturas. Esto trajo mucho dolor y a su vez también mucho crecimiento. No le temas al dolor, no le temas al sufrimiento, son necesarias, esas crisis son necesarias, como dice Santiago 1, eso nos genera a nosotros paciencia y esa paciencia nos genera crecimiento. No es en vano el dolor y el sufrimiento que tú has pasado. Cuando tú lo trasciendes, cuando tú lo empiezas a ver desde la perspectiva de Dios, es tan grande y tan impresionante. Lo puedes vivir tú así como yo lo viví. Y una vez acepté mis fracasos, acepté mis fallas, acepté todas esas dolencias por las que tuve que atravesar, estoy hoy aquí hablándote ahora. Y soy una mujer totalmente agradecida. No puedo decirte que ahora no tengo tristeza, que ahora yo no lloro, que yo ahora vivo pues una vida súper genial y maravillosa. Sí, sí la vivo, pero con dolor, con sufrimiento, con momentos de duda, con momentos de desesperación. La diferencia es que ahora ya sé cómo rendirlas. La diferencia es que ya sé cómo entregarlas. Y eso ha hecho una diferencia total, porque ahora puedo vivir con mayor paz, con mayor armonía. Yo duraba meses cuando me pasaba algo que me dolía el corazón, que me tiraba en la cama, que me deprimía totalmente, que a duras penas podía llegar a trabajar. Cuando yo entendí cómo era que yo debía experimentar ese dolor, porque Jesús lo vivió. En el Getsemaní nos cuenta la Biblia, nos relata cómo él sudó sangre, porque sabía lo que se le venía. En un momento desesperado le dijo al Señor, pasa de mí esta copa. Y después le dice que se haga tu voluntad. Hay momentos en los cuales yo me he sentido con ganas de rendirme, con ganas de tirar la toalla, pero inmediatamente digo, Señor, que se haga tu voluntad. Y la paz de Dios me inunda. Y cuando empiezo a andar en el espíritu, cuando empiezo a identificarme con quién soy, las cosas que hago vienen sin esfuerzo, sin tener que empujarme, sino vienen con naturalidad y vienen desde el amor, desde la gratitud. Y para llegar allí hay que atravesar la incomodidad y no es tarea fácil. Ahí entra cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahí, para andar en el espíritu necesitamos esforzarnos y ser valientes. Optar por vivir en el espíritu y no en la carne, no en el mundo, no conformándonos con este mundo. Empezar a rendirnos. Cuando murió Lázaro, Jesús va con Marta y María y ve todo lo que estaba ocurriendo allí. Él lloró. Él lloró. La Biblia no especifica cuál fue la razón por la cual Jesús lloró, pero lloró. Eso me muestra su humanidad. Y él sabía que Lázaro iba a resucitar, que él iba a salir de allí, que él iba a vivir después de 4 días muerto. Él iba a salir con vida. Entonces, ¿por qué iba a llorar? Si él estaba dormido, si él ya iba a ser resucitado, si él sabía que Dios, o sea, él mismo siendo Dios, enviado por el Padre, iba a traerle vida a Lázaro. ¿Por qué lloró? Porque era humano y se permitió sentir el dolor, se permitió expresarlo. Y muchas veces nos reprimimos ese dolor, lo escondemos. Yo era experta, número 1.
Siempre me veía guardando mi rencor, mi dolor, mi pesadez. Todo lo que yo no me gustaba de las personas no lo decía, lo guardaba en un baúl. Mi dolencia la guardaba en un baúl porque decía, no es importante. No, no tengo por qué expresarla, no tengo por qué sentirla. Yo quiero decirte que tú eres valiosa, que tú vales y puedes sentir toda la emoción que estás cargando. Permítete llorar, permítete sacarlo, permítete sentirlo. No te identifiques con eso porque tú no eres tristeza, tú no eres ese sufrimiento, tú no eres ese fracaso, no lo eres, pero necesitas sentirlo, porque si lo sigues reprimiendo no vas a poder avanzar. Jesús lloró, 100% hombre, 100% Dios, y lloró. Llora si es necesario, exprésate si es necesario, sácalo y ríndelo a Dios y entrégalo completamente a Él. Nos vemos en un próximo video. Espero que esto haya llegado a tu corazón y quiero hacerte una invitación. Si estás aquí en Dallas, Texas, quiero invitarte para que puedas unirte a este retiro que vamos a tener el sábado 14 de junio, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Envíame un mensaje por Instagram, @Nina Gutiérrez con doble Z, diciéndome, Nina, quiero ir, y te doy el cupo. Son totalmente limitados, por lo que es gratis, y lo que vamos a estar experimentando allí es todo esto que he estado hablándote en este video. Liberarnos y poder identificarnos con quienes realmente somos. Te abrazo, te bendigo y nos vemos en un próximo video.